Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, ya sé que hemos dejado por un momentito las entrevistas, pero bueno, ya las retomamos otra vez y esta vez vamos a tratar un tema de mucha importancia y además está todavía calentito, ¿no? Como quien dice, que son las elecciones de Colombia de la semana pasada y sobre todo la victoria de Gustavo Petro. Ya sé que mucha gente se ha ilusionado, mucha otra gente también ha sido bastante crítico respecto a Gustavo Petro y bueno, como esto es un canal comunista y donde impera la perspectiva de clase y demás, es muy importante hacer un análisis correcto, materialista, dialéctico e histórico de los fenómenos que se dan, ¿no? Y sobre todo caracterizar correctamente a Gustavo Petro, ¿no? Para que la gente también sepa lo que hay. Entonces, bueno, para ello he contactado con León, ¿vale? Que es vocero del portal Revolución Obrera, que es, a su vez es el órgano de la Unión Comunista Marxista-Leninista Maoísta de Colombia. Y bueno, León, cuéntanos un poquito acerca de ti y demás. Te cedo la palabra, que te puedas presentar y hablar un poquito, bueno, acerca de lo que quieras decir, vaya. Bien, bueno, primero que todo, pues saludos a ustedes dos camaradas. Agradezco por la invitación a su programa y pues saludar de paso a todos los camaradas, a todos los compañeros y compañeras que desean ver esta entrevista. Y sí, pues yo en este momento soy vocero del portal Revolución Obrera, como bien mencionabas. El portal Revolución Obrera es el órgano de una organización en Colombia que se llama la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista Maoísta, la cual es una organización pro partido de la clase obrera. Es decir, su existencia está en función de luchar por construir un nuevo partido comunista en Colombia, un verdadero partido comunista revolucionario, como parte de una nueva internacional comunista, teniendo en cuenta que estos son dos factores: la inexistencia de un verdadero partido comunista en el país y a su vez la inexistencia de una internacional comunista en el mundo, que pues digamos que reflejan la crisis que viene atravesando a nivel mundial el movimiento, pero yo creo pues que más adelante en la entrevista hablaremos un poco más sobre ello. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar también a venir al canal y hablarnos un poquito acerca de lo que está pasando en Colombia. También, pues bueno, contar un poco acerca de Gustavo Petro, la caracterización y demás, porque creo que va a ser muy importante, además in situ, ¿no? O sea, en Colombia mismo, ¿no? Y además siendo comunista, porque, bueno, desde otros países y demás seguramente también podemos hacer análisis, pero tal vez nos falten algunos detalles nacionales respecto a, bueno, a las características nacionales de Colombia. Y realmente te lo agradezco que vengas a la entrevista. Julen, antes de empezar, no sé si quieres decir tú algo. No, simplemente agradecer a León por acceder a nuestra invitación y bueno, yo al menos he tenido una sobreinformación sobre Gustavo Petro, sobre Colombia humanitaria y un montón de información, tanto como que es, no sé, el nuevo Allende o no sé qué, o todo lo contrario. Entonces, pues esperemos que después de esta entrevista nos aclares un poco esto y nada, vamos con la primera pregunta. Sí, yo creo que primero para que la gente pueda entender un poquito el tema y podemos caracterizar correctamente a Gustavo Petro y podemos hablar de las consecuencias que va a poder tener la victoria de Colombia humanitaria en el país y demás, creo que es importante caracterizar el Estado colombiano. Entonces, bueno, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo caracterizarías tú el Estado colombiano? Es decir, ¿cuál es el desarrollo que ha tenido desde tiempo atrás el Estado colombiano? Bien, pues mira, el Estado colombiano es un Estado, pues un Estado capitalista, es burgués, terrateniente y a su vez es proimperialista. Digamos que es principalmente un Estado que beneficia o es sostén muchas veces del imperialismo yanqui en la región. Incluso a veces se decía que Colombia era la Israel de Latinoamérica. Entonces, tiene una posición estratégica muy importante, ya que tiene dos salidas tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, el Caribe, y digamos que siempre ha sido como punta de lanza del imperialismo yanqui en la región, ¿no? Durante el último tiempo hubo varias fricciones con el gobierno venezolano, incluso hasta rumores de guerra y
y los tanques de ambos países se paseaban en la frontera. Entonces, claramente el Estado colombiano es un Estado de clase, y que siempre a lo largo de su historia ha tendido a utilizar la violencia, digamos el garrote, en lugar de la zanahoria, para aplacar el movimiento social. Digamos que en el último tiempo en Colombia ha existido, o al menos desde principios y lo que llevamos del siglo XXI, ha existido un régimen especial, digamos que de un sector de las clases dominantes que han tenido el poder del Estado, son unas clases dominantes ligadas a los negocios del narcotráfico, que digamos que desde Portal Revolución Obrera llamamos pues el régimen de la mafia uribista, que digamos que ellos son los representantes políticos de ese sector mafioso, terrateniente, digamos como el sector más reaccionario de estas clases dominantes, y por consiguiente pues lo que han hecho es recrudecido este terrorismo de Estado. Y como toda mafia pues que tiende a resolver sus problemas a través de los métodos gangsteriles, de desaparición, de asesinato, pues este tipo de régimen no es ajeno a esto, y digamos que emplea abiertamente el terrorismo, como se vio en el pasado trato que le dieron al estallido social. Entonces digamos que esta más o menos la caracterización que podemos hacer del Estado colombiano, un Estado totalmente a favor de las clases dominantes y que ha sido muy oligárquico, digamos que ha cerrado bastante la democracia, a diferencia que tal vez puede verse en otros países también capitalistas, pero digamos que eso ha hecho como apartar a otros sectores, especialmente, por ejemplo, no solamente la clase obrera, sino un sector de la pequeña burguesía también, aislarla de darle cuotas de poder en el Estado. Y entonces tú compartes, por ejemplo, la caracterización que hace mucha gente, ¿no? De tachar el Estado colombiano como un narcoestado, según lo que has dicho y demás, ¿no? De todas las mafias que están ligadas al narcotráfico y demás. ¿Compartes esta opinión? No, yo creo que el Estado es burgués como tal, pero el régimen, es decir, el gobierno o estos gobiernos que han venido administrando este aparato burocrático militar, sí está muy ligado con el narcotráfico, que no es un proceso, digamos, del siglo XX con el uribismo, sino que ya viene de los años 80 con la aparición de estos narcotraficantes, y que pues que ellos a medida que en todas las alianzas políticas y demás, alianzas familiares incluso, como pues hacen todos los burgueses que entre ellos tejen alianzas familiares, pues esta burguesía criminal empezó a tejer también sus alianzas familiares con otros sectores de la burguesía, y así fueron agrandando estos negocios y empezando a tener sus representantes dentro de estas instituciones y llegando a controlarlas para poder darse beneficios, más que todo en relación a la justicia, y escaparse de ser juzgados por esta, ¿no? Claramente pues el negocio del narcotráfico, a pesar de que tal vez ya no estén los grandes capos de aquella época de los años 80 como Pablo Escobar, pero digamos que la mafia sigue existiendo en el país y sigue teniendo un poder económico, político y militar muy importante, incluso pues que vienen teniendo relaciones con otros carteles que comienzan a tener bastante influencia ya en el país, como especialmente los carteles mexicanos. En el último tiempo pues ha visto una mexicanización del narcotráfico. Los carteles mexicanos han comenzado a tomar el control de este negocio en el país, y pues también apoyando a cada uno de estos políticos que tiene relación con ellos. Y has hablado sobre que Colombia utiliza mucho el garrote, ¿no? Como has dicho. Y aquí, para nosotros, desde España, se nos hizo bastante chocante cuando vimos las protestas estas multitudinarias que se dieron en el 2021. Y bueno, desde aquí fue como de repente nos llegaron unas protestas de las que no teníamos mucho contexto, la verdad, y de repente desaparecieron. No volvimos a saber nada de ellas, al menos desde fuera. Entonces, querríamos preguntarte a ver en qué quedaron estas protestas y si estas protestas mismas han influido en el fortalecimiento de este eje izquierdista que ha salido en las elecciones pasadas. Sí, digamos que el triunfo de Petro es un reflejo de ese estallido social, al igual que lo fue el triunfo de Boric,
gracias a la revuelta. Digamos que este estallido social hace parte de una tendencia que al menos desde el portal Revolución Obrera hemos identificado en el país, en el movimiento de masas, que es que este movimiento de masas tiende hacia la huelga política de masas. Es decir, el movimiento de masas ya no tiende tanto hacia el guerrillerismo como ocurría en los años 60 y 70, que incluso había quedado un dicho que decía que en Colombia era más fácil organizar una guerrilla que un sindicato, porque la efervescencia guerrillera en ese momento era muy fuerte, pero que digamos que tampoco el movimiento tiende hacia las elecciones. Es decir, en Colombia históricamente la abstención electoral ha sido muy alta, entonces el movimiento de masa generalmente lo que hace es, en este momento, en las últimas décadas, es ir hacia estas huelgas políticas de masas. Generalmente son aisladas, ¿no?, a través de paros agrarios, paros estudiantiles, paros de camioneros, huelgas obreras aisladas, pero pues en el último tiempo se desarrolló estos estallidos sociales y que reflejaban por un lado ese rechazo no solamente a las condiciones de desigualdad, de pobreza, de exclusión que existen en el país, sino que también reflejan un rechazo a estos gobiernos de la mafia uribista, como les comentaba. Entonces toda esa indignación que había, que digamos, surgió por el llamado paquetazo de Duque, es decir, unas reformas antiobreras y antipopulares que va a implementar este gobierno uribista, fue como la gota que rebasó la copa. Entonces eso hizo que las masas salieran a las calles en el primer paro nacional, que fue en el 2019, que se vio interrumpido por la pandemia, que lo que hizo la pandemia fue agravar aún más esta crisis del capital y por tanto agravar más la crisis que ya venía en curso en Colombia. Y digamos que también se reflejó, por ejemplo, en unas protestas que hubo contra los CAI, que son como los centros de atención inmediata, que son como unas estaciones de policía que están en Colombia, en los barrios de las ciudades, y las masas salieron a las calles y les prendieron fuego a estos CAI. Eso, posteriormente, esa misma indignación ya se vio ya después en el paro indefinido del 2021, donde pues se dieron todos estos hechos de terrorismo de Estado, como mencionas, y entonces toda esa indignación terminó de que lograron tumbar las reformas, digamos las que se había impuesto Duque. Se presentó la renuncia del ministro Carrasquilla, que en ese momento fue el que había implementado estas reformas, pero en últimas, pues toda esa indignación lo que se fue hacia las instituciones del Estado. Entonces, por un lado, el gobierno nacional no solamente implementó el garrote, es decir, la fuerza paramilitar y militar contra las manifestaciones, sino que también otorgó algo que llamaba los consejos municipales de juventud, que era algo que ya venía de gobiernos anteriores, pero que este gobierno sí lo llegó a implementar, que era como una clase de consejos municipales donde participaban los jóvenes. Entonces los jóvenes iban a elecciones y elegían a los que serían sus representantes juveniles en esta clase de consejos de juventudes municipales. Entonces esto, digamos que lo que ocurrió fue que toda esa indignación de ese estallido social terminó siendo canalizada hacia las instituciones de la burguesía y pues en última Duque terminó salvaguardando su gobierno, o sea, su continuidad, y ya este 7 de agosto pues va a entregarle la presidencia a Gustavo Petro. Sí, a mí me suena bastante eso, por ejemplo, con menos violencia, pero a lo que pasó en España, ¿no? En el 2012, por ejemplo, ¿no? Tras la crisis y demás, ¿no? En que hubo un movimiento, ¿de acuerdo? Un movimiento popular, sobre todo estudiantil y juvenil en España, y la gente empezó a ocupar las plazas de las principales capitales de España, pues Madrid, Málaga, por ejemplo, también, y se les conoció, por ejemplo, como indignados, ¿no? Y luego empezaron a hacer como asambleas provisionales y muy espontáneas y demás, y fue luego con el tiempo también alguno que otro intentó, ¿no?, radicalizar esas mismas movilizaciones y que fueran a más, ¿no? Y de ahí de repente surge pues Podemos, que seguramente la gente lo conocerá.
Me acuerdo que, es más, creo que según he visto antes un tuit reciente que has subido, ¿no? De que alguno de Colombia Humanitaria, ¿no? Tenía como referente a Yolanda Díaz y compañía, ¿no? Pues para que sepa la gente, ¿no? Que esto me suena bastante, ¿vale? Es bastante similar, se puede crear un símil en cuanto a aquello que pasó en Colombia, con mucha más violencia y con mucho más acción directa, digámoslo así, pero observemos, o sea, objetivamente es movilización, institucionalización, apareciendo un partido que canaliza esa rabia, digámoslo así, para tomar el poder, salir elegido, ¿vale? Y en España es lo mismo, o sea, movimiento, rabia, canalización, institucionalización, creciendo un partido, además en el eje izquierdista de la democracia burguesa, ¿vale? Y la gente como se contenta, ¿no? Es lo que tiene mucho esta nueva izquierda, la New Left, ¿no? Que se puede encasillar a todos estos partidos, ¿no? Podemos, a Boric, a Petro, a muchos otros, ¿no? Porque lo que consiguen es realmente es que impere el conformismo en los trabajadores, ¿no? Porque en vez de utilizar, porque ¿cuál es realmente la praxis revolucionaria que deberíamos dar los comunistas? Bueno, utilizar esas acciones que pueden aparecer espontáneamente, ¿de acuerdo? Y dirigirlos hacia algo más, ¿vale? Que sea, en vez de voluntario y bastante espontáneo, que sea consciente, ¿no? Con una estrategia, una táctica real. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los países, pues, desgraciadamente no hay partidos comunistas fuertes capaces de conseguir eso, entonces aparece la pequeña burguesía, ¿no? Y ¡pam! Lo institucionaliza, crea un partido nuevo, súper guay, de colorines, y acaba, pues eso, llevando toda esta rabia ahí. Entonces, bueno, con lo que quería ligar esto, con lo que quería decir, que es un poco ya entrando ya en materia con Gustavo Petro, ¿no? O sea, quiero que me hables primero, para que igual la gente no conoce a Gustavo Petro, entonces un poco de la trayectoria política y militante de Gustavo Petro, todavía sin dar ninguna opinión, sino objetivamente, para que la gente entienda quién es Gustavo Petro y luego ya entramos un poquito a analizar qué es lo que representa Petro. Bien, sí, bueno, pues Petro es un liberal progresista, digamos, afín, digamos, a la socialdemocracia. Tal vez no a esa vieja socialdemocracia, ¿no? Sino que, como mencionas, a esa izquierda progresista, liberal, que tiende a idealizar la democracia burguesa, que está muy cercana al ecologismo, a los feminismos, y pues digamos que su trayectoria, él fue, durante su juventud, él fue militante de una guerrilla, de una de las guerrillas que hubo en Colombia, que fue el movimiento 19 de abril, el M-19. Esta guerrilla fue una guerrilla nacionalista, pequeño burguesa, digamos, surgió en los años 70, luego de que en unas elecciones presidenciales le robaran, los conservadores le robaron las elecciones al candidato, en ese entonces era el general Gustavo Rojas Pinilla, que fue un general del ejército, que incluso llegó a ser dictador, pues digamos que durante un periodo en Colombia, cuando estaba un momento de la violencia muy fuerte en el país, y pues las clases dominantes decidieron entregarle el poder a este militar, y él lo que hizo fue una pacificación contra las guerrillas liberales y comunistas que habían en ese momento, o bueno, protocomunistas que habían en ese momento. Y pues posteriormente él ya se lanza como candidato presidencial con un programa nacionalista, digamos que tratando de parecerse un poco al general Perón de Argentina, con un discurso nacionalista, populista. Entonces, en estas elecciones presidenciales, pues iba ganando Rojas Pinilla, pero pues le dieron un fraude grotesco, o sea, muy abierto a este general, y se terminó impusiendo en la presidencia a Misael Pastrana Borrero, que fue el candidato del Partido Conservador, uno de los partidos tradicionales de la burguesía en el país, que es fue el padre de Andrés Pastrana,
otro presidente que hubo en Colombia. Entonces, a partir de este fraude, el sector radicalizado, porque digamos, del partido de este señor Misael Pastrana Borrero, que era la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, era el partido que él, un sector, digamos que radicalizado de varios jóvenes, que le llamaban, pues más que todo, la ANAPO socialista se llamaba, pues también estaban en un contexto, ¿no? Se había ocurrido la Revolución Cubana, había un contexto de movimientos guerrilleros y de auge de la izquierda y el marxismo en el mundo. Entonces ese sector radicalizado de la ANAPO, junto a algunos sectores de las FARC, ¿sí? Varios comandantes del M-19 eran militantes de las FARC, eran secretarios de los dirigentes de las FARC, decidieron crear ese movimiento guerrillero que actuó principalmente en las ciudades. Y pues claro, varias acciones que esa guerrilla era muy recordada porque tendía a ser acciones, digamos, muy simbólicas. En el momento de su aparición, por ejemplo, habían puesto un anuncio en el periódico, como anunciando, no sé, ponían parásitos, espere, M-19, cosas así, como anunciando que iba a salir una fuerza, y otro tipo de acciones, como el robo de la espada de Bolívar, por ejemplo, con el mensaje de Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, y bueno, una serie de acciones que fueron generando como un apoyo popular a esta guerrilla. Entonces Gustavo Petro hizo parte de este movimiento guerrillero. Lo que sabe es que no fue como o sea, no fue uno de los principales dirigentes, sino como más que todo como un mando medio, pues, urbano, y ya esta guerrilla pues se moviliza en los años 90, ya con una nueva constitución, la constitución del 91, luego de un proceso de asamblea constituyente en el país, y pues Gustavo Petro ya en ese momento ya había sido congresista por Zipaquirá, entonces, por Cundinamarca, entonces él digamos que ya tenía fueron como sus primeras participaciones en política, y desde entonces pues ha estado digamos en todos esos movimientos de esta izquierda pues institucional, reformista. Entonces digamos que Petro es eso, es un liberal progresista que hace parte de todas estas corrientes. Creo que, si no estoy mal, que él es ejecutivo o hace parte de esta organización que se llama Internacional Progresista, una organización que algunos partidos han impulsado, digamos que muy ligados. Creo que el mismo Noam Chomsky hace parte de esta organización. Entonces, digamos que él representa como esa corriente, como mencionas, la izquierda burguesa de ese siglo. Y bueno, has hablado un poco sobre, digamos, los comienzos que tuvo Petro, ¿no? De su militancia y tal. Y ahora, y también lo has encasillado, ¿no? En este liberal progresismo. Y nos gustaría que nos hablases un poco sobre ya el partido que conforma hoy en día, digamos, sobre Colombia humanitaria. Entonces, un poco defínenos qué clase de partido es este y cuál es su ideología. Sí, pues el nombre o sea, el nombre como tal es Colombia Humana, no es humanitaria. No, este fue un partido que él creó, digamos, en torno, porque él ya había sido candidato presidencial hace varios años, no le fue bien, digamos que creo que si no estoy mal, no recuerdo, pero esta es como la tercera, y pues la tercera es la vencía. Pero entonces, digamos que él ha venido creciendo en su popularidad. Entonces llegó un momento en que ya era como el principal candidato de la izquierda, el que tenía la posibilidad de ganar, y ya agrupaba a un sector de personas que están de acuerdo a lo que él pensaba. Entonces digamos que él impulsó esto que se llamó la Colombia Humana, y que es un partido, digamos que se puede definir como liberal, es un partido liberal, progresista, agrupa sectores feministas, ecologistas, populistas. Digamos que algunos de los militantes de este partido son muy cercanos a esas teorías del populismo, del republicanismo plebeyo, digamos que toda esa teoría de Laclau y digamos que fue en España muy popular, ¿no? Para generar lo que fue Podemos. Entonces digamos que tiene ciertas semejanzas a ese tipo de partidos que tal vez no tienen como
digamos que son liberales, partidos liberales de representantes de la pequeña burguesía democrática y que pues que están dentro de todas estas corrientes, ¿sí? Digamos que no, pues no es un partido radical, no es un partido comunista, no son marxistas, como dice la reacción, sino es un partido liberal, progresista. Digamos que está a la derecha de los partidos comunistas, de cualquier partido comunista, incluso el partido más revisionista, estos partidos están a la derecha. Sí, o sea, yo un poco sí quería decir para la gente, porque lo he visto mucho con el canal, sobre todo, es que cuando aparecen partidos de este tipo, ¿no? Colombia Humana, Podemos, no me acuerdo cómo se llama el partido de Boric, pero bueno, Boric, la Liga 5 Estrellas en Italia y demás, que son partidos todos del corte bastante parecida, con un tronco ideológico parecido, esto es, como bien has mencionado, ecologismo, feminismo, en caso de los países panamericanos, proindigenismo y demás, ¿no? Son todos muy de ese corte, ¿no? En los que destaca que apenas se habla de lucha de clases, bueno, si se habla es mucho de cara al imperialismo y demás, ¿no? Americano y demás, pero no de cara para adentro, ¿no? O sea, lucha de clases nacional, ¿no? Y todos son como fotocopias, ¿de acuerdo? Todos estos partidos. Y yo puedo entender, no lo comparto, pero puedo entender, porque compartir y entender no es la misma cosa, que la gente le genere ilusión. Lo puedo entender porque aquí en España a mucha gente se comió Podemos, se lo comió, le convencieron y mucha gente que hoy en día son marxistas, leninistas consecuentes, votó hace ya 10 años, 8 años a Podemos. No sé, y seguramente estoy seguro de que muchos comunistas que estarán viendo la entrevista habrán votado a Petro, es que no lo dudo además. ¿Por qué? Pues porque así, porque claro, Colombia, mira todo, apenas ha gobernado la izquierda en la historia en Colombia, ¿qué estado es? Tal. Que sí, pero objetivamente hay que analizar las cosas. En mi opinión, Colombia Humana, el mismo Gustavo Petro, es el representante de la pequeña burguesía. O sea, hay que entender lo que ha dicho antes León, ¿no? O sea, Colombia, si analizamos partiendo de materialismo histórico, la pequeña burguesía nunca ha podido escalar posiciones, siempre se la ha pegado para abajo. O sea, siempre ha habido clases dominantes, oligárquicas y terratenientes, ¿no? Controlando todo el cotarro, además sosteniéndose con apoyo, bueno, o tratos, digámoslo así, tratos mafiosos con los narcotraficantes. Y la pequeña burguesía también, por la misma tendencia del capitalismo que tiende a destruir a la pequeña burguesía, siempre llegan unos momentos en los que aprovecha estallidos sociales y demás para poder salir a flote. Son muy inteligentes, al fin y al cabo tienen que utilizar también sus trucos. ¿Que puede traer todo esto? Sí, Julen, de. No, que además me parece que han jugado muy bien, incluso el tema simbólico del que antes hablaba León, ¿no? Que tenía el primer movimiento en el que estuvo Petro, con esto de que de las cosas que más le reforzaron, según he leído y tal, fue también poner como su segunda Francia Márquez, que es afrocolombiana, mujer, pues eso, feminista, proindigenista, y ha sido como una caricatura de la que se han servido para, digamos, para decir, mira, no es que solo hablamos, es que mira, tenemos aquí una negra. Un poco han usado ese rollo, ¿no? Es el truco de Kamala Harris. Es que es el truco, es que es la misma práctica, la misma, en mi opinión, ¿eh? Mi opinión es que es la misma práctica. Kamala Harris, no sé si tiene ascendencia, igual me equivoco, India creo que tiene, no, ¿dónde era? No? Bueno, no me acuerdo, no voy a decir porque igual la cago, pero sé que tiene ascendencia de fuera, además, o sea, además es mujer, feminista, es que es el truco de siempre, es que es el truco de siempre. Y la gente, o sea, no se puede dejar engañar realmente. Puede traer algunas mejoras progresistas y demás, sí, pero dentro del marco capitalista y democrático burgués actual, que la gente no piense, porque además lo hemos visto, yo creo que lo hemos visto con Castillo en Perú también, ¿no? O sea, que me llama mucha atención cada vez que hay elecciones en los países hispanoamericanos, que cada vez que sale un candidato
que es un poquito, ya no tan derechista, ¿no? Pero más progresista, con toques izquierdistas, con un pasado, pues eso, o guerrillero, o que se ha estado coqueteando con un partido comunista, me da igual. Ya es, guau, los marxistas tal, se presentan a las elecciones, el comunismo, te va a expropiar la casa y demás. ¿Pero qué comunismo? O sea, no sé, ¿no? O sea, me hace mucha gracia porque es que en todos los países, en Colombia, en Perú, en Argentina, en todo, Argentina, ahora Argentina es socialista también con el presidente que tienen, ¿no? O sea, es que es todo el rato lo mismo, juegan a la misma baza y eso desgraciadamente engaña a mucha gente también. No sé qué piensas tú, León, de todo lo que estamos diciendo. Sí, digamos que pues, el mismo Marx y Engels ya lo señalaban en el manifiesto al principio, decían que entre sí los distintos partidos, tanto los gobernantes como los de oposición, utilizaban el epíteto saliente de comunista para acusarse entre ellos, aunque no sean comunistas, ¿no? Porque pues digamos que el comunismo de alguna u otra forma sigue generando miedo y la derecha y estos sectores anticomunistas pues aprovechan de ese miedo pues, para obtener votos. En estas elecciones se venció eso, se sigue incluso todavía de que ya el marxismo y el comunismo se apoderó de Colombia, entonces ya se apoderó de Chile, se apoderó de Perú, eh, se apoderó de, bueno, algunos países de Centroamérica, entonces como que prácticamente Latinoamérica ya está a puerta de entrar al socialismo y de crear los Estados Unidos socialistas de América Latina. Pero no, digamos que esto hace parte de esos gobiernos progresistas, de otra ola de estos gobiernos progresistas, que como usted bien menciona, se aprovechan de un discurso populista, de, de como dejar centrar la política en las apariencias. Entonces, si es mujer, pues supuestamente, entonces significa que ya le va a dar derechos a las mujeres, o al menos va a tener un trato distinto hacia toda la población, porque efectivamente puede otorgar derechos a las mujeres, pero eso no quiere decir que acabe la explotación o la opresión de la clase obrera, o que no envíe las tranquetas a reprimir. Incluso pues reprimen, pero inclusivamente, ¿no? Ya con policías mujeres o cosas así. Incluso algo que se me olvidó mencionar de la trayectoria de Petro, es que él fue alcalde de Bogotá, de la capital del país. Durante su gestión reprimió las manifestaciones. Eso es algo que a los petristas no les gusta recordar, pero si bien durante su administración ocurrieron un paro agrario, un paro nacional agrario, y también paros estudiantiles, y él envió al SMAT, que es esta fuerza anti-motín y antidisturbios, y reprimió esas manifestaciones, militarizó la ciudad de Bogotá, justamente durante estas protestas. Incluso él acusaba en Twitter, y ahí están guardados esos tweets, en las que él acusaba a la Juventud Comunista y a la Juventud del MOIR, que es otra organización que ahorita ya no se llama MOIR, sino se llama INEA, un partido, acusaban de que eran los que estaban enviando e infiltrando estas manifestaciones. Curiosamente, la Juventud Comunista ahora apoya directamente a Petro y su partido lo apoya directamente y hace parte de la coalición Pacto Histórico, que fue por la cual se hizo elegir ese presidente Petro. Y pues el partido Móvil Dignidad, pues ya más a la derecha que estos partidos, le hizo oposición a Petro en estas elecciones, pero aliándose ya sea votando en blanco o apoyando directamente al candidato Rodolfo Hernández, que era el candidato a su vez de la ultraderecha. Entonces, una muestra de no solamente ya la gestión que ha tenido Petro como gobernante, sino también de la actitud que han tenido estos partidos, pues que se dicen revolucionarios, pero pues, han tenido esta posición, digamos, de conciliar con estos sectores. Y en este sentido, ¿qué análisis hace el movimiento comunista colombiano o vuestra organización de las elecciones en Colombia? Pues el análisis que hacemos es que, bueno, primero, como comentaba, ya mencionaba, estas elecciones tienen muchísima relación con el pasado estallido social. Lo que vimos es, como ya mencionaba, el análisis que hacemos, que se hace del portal Revolución Obrera, es que el movimiento de masas, como comentaba, tiende hacia estas huelgas políticas de masas porque hay unas situaciones objetivas de crisis de capital
y que estamos en un contexto, Colombia atravesaba un contexto de una crisis política. Hay unas contradicciones en el seno de las clases dominantes que se han evidenciado no solamente en estas elecciones, sino a lo largo de las anteriores, y este estallido social que fue muy fuerte, que en el mismo estallido se presentaron nuevas formas de organización, como las asambleas populares, que creo que mencionabas que allá en el Estado español también se habían dado espontáneamente. También se dieron formas de organización de autodefensa, como las primeras líneas o grupos de choque, que eran conformados principalmente por la juventud obrera, y se establecieron varios puntos de resistencia, con incluso barricadas y demás. Al menos en Cali, estos puntos de resistencia llegaron a controlar varios puntos de los barrios, al punto de que ellos revisaban cuando entraban, por ejemplo, los camiones de basura o salían, o los camiones que llevaban las mercancías y todos los productos, ellos estaban pendientes de esa entrada y salida. Es decir, en el estallido social se dieron nuevas formas de lo que podrían ser embriones, por un lado, el nuevo poder a través de estas asambleas populares, pero también de embriones de lo que podrían ser milicias populares con estas primeras líneas, milicias obreras. La posición que había tenido la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista, maoísta, era la de llamar a toda la clase obrera y a todas las masas populares, incluyendo sus organizaciones, a generalizar y a fortalecer esas asambleas populares y estos grupos de choque, es decir, hacer consciente y darle una mayor fuerza a este tipo de organizaciones para poder avanzar hacia una salida revolucionaria a la crisis, porque lo que estamos atravesando es una crisis. Entonces, en este contexto fue una manifestación de dos caminos, o el camino de la vía reformista o el camino de una vía revolucionaria. El camino de la vía reformista, que fue el que terminó imponiéndose, era el de utilizar toda esa indignación para llevarla hacia las urnas y, como ellos mismos decían, castigar a los corruptos, a los políticos, a la derecha en las mismas urnas, eligiendo a un presidente progresista que tomara alguna de esas reivindicaciones que estaba exigiendo el pueblo en las calles. Es lo que le llama la salida. Algunos le llamaban, por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano, que era partidario de esta vía, es partidario de esta vía, le llamaba la salida democrática a la crisis. ¿Sí? En varias declaraciones durante el paro nacional, el Partido Comunista Colombiano afirmaba que esas asambleas populares debían convertirse en la base social del pacto histórico, que esas reivindicaciones debían ser parte del programa del pacto histórico, y llamaban a toda la juventud a participar en estas instituciones, en las elecciones, en estos consejos municipales de la juventud, y a votar por el presidente Gustavo Petro. En cambio, la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista, maoísta y otras organizaciones en el país planteaban que no, lo que se necesitaba era generalizar, como ya comentaba, estas formas de organización que habían surgido en las masas, hacerlas más conscientes, darles mayor fuerza, fortalecer ese paro que se estaba viviendo con el paro de la producción, es decir, que la clase obrera se sumara, la clase obrera industrial se sumara de manera irrestricta, rompiendo con la burocracia sindical, rompiendo con la dirigencia vendida al Comité Nacional de Paro, para entrar en un paro de la producción, que realmente sería un golpe fuerte a las clases dominantes, porque si algo les duele a las clases dominantes es que les paren la producción. Y para eso la Unión Obrera Comunista había formulado un programa inmediato que se encuentra en el portal Revolución Obrera, en el cual se establece, por un lado, se recogen estas reivindicaciones inmediatas y se hacen estas propuestas de generalizar las asambleas, de generalizar los grupos de choque y de luchar por lograr la alianza obrero-campesina, llamar a todas las organizaciones populares y de la clase obrera a sumarse a enarbolar este programa inmediato y llevarlo hacia una salida revolucionaria, pues que es a través de este paro, fortalecer este paro de la producción para tirar abajo el gobierno uribista. Ahí que esto significaba la revolución socialista, no lo era, pero sí aportaba en cuanto, por un lado, la clase obrera y las masas populares podrían tirar abajo el gobierno de Duque, el gobierno uribista, y no esperar
no darle respiro hasta que él entregue su mandato. Por otro lado, podría, incluso si se avanzaba más allá, que se señala en el programa inmediato, establecer un gobierno de transición, es decir, un gobierno democrático, pero con la verdadera participación de la clase obrera y las masas populares y sus organizaciones, un gobierno democrático que implementara esas medidas, esas reivindicaciones inmediatas, y en ese proceso ir avanzando también en la construcción de un nuevo partido comunista, pues que ya es un instrumento indispensable para esa revolución socialista. Entonces, estas elecciones, ¿qué significaron? Y es el análisis que realiza la Unión Obrera Comunista, representaron un respiro para este régimen, un respiro para este sistema, porque logró llevar toda esa indignación, y eso hay que reconocerlo, el reformismo y esa izquierda logró hacerlo, y el mismo Estado logró llevar toda esta indignación hacia los canales institucionales, ¿sí? Entonces, el gobierno de Petro, el triunfo de Petro y esas grandes ilusiones que tienen las masas populares, que incluso cuando ganó Petro la gente salió a las calles a celebrar como si Colombia hubiera ganado un mundial o una cosa así, porque tienen muchas esperanzas de cambio en este gobierno, ¿sí? Porque están hartos de estos gobiernos de la mafia, están hartos de estos gobiernos uribistas. Entonces, por eso ha generado un impacto esta elección de Petro, porque pues un primer gobierno de un tipo progresista o de izquierda burguesa en un país tan católico, tan derechizado, en la Israel de Latinoamérica, pues obviamente es un reflejo de que hay una crisis política en el país, hay una crisis social, y que incluso la misma burguesía o algunos sectores de ellos ya sabían. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, que fue precandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, digamos que él fue ministro del gobierno de Santos, incluso es neoliberal, es uno de los promotores del neoliberalismo, pero él mencionó en una entrevista que él prefería 1000 veces un gobierno de Gustavo Petro, porque eso iba a permitir un estallido controlado, en caso de presentarse un estallido social, un estallido controlado, que seguir manteniendo ese volcán con otro gobierno uribista o de derecha, porque ese volcán iba a explotar y no sabían hacia dónde iba a llegar. Entonces, el gobierno de Petro, las elecciones refleja, por un lado, esa indignación, es decir, ahí se ve concreto esa indignación, ese rechazo hacia estos gobiernos, pero representa ese amortiguamiento, es decir, van a amortiguar esa indignación, al menos durante un tiempo, en las instituciones del Estado. Y digamos que lo que vemos es que ese gobierno va a pretender tratar de paliar esos antagonismos de clase que ya están muy agudizados en el país, y que va a pretender conciliar y va a pretender gobernar tanto con Dios, con el diablo. Y va a llegar un momento que en una sociedad en clases no puedes gobernar para los dos y vas a tener que gobernar para alguno. Justamente ahorita Gustavo Petro está en un proceso que él llama el Gran Acuerdo Nacional, que es una clase de nuevo pacto social. Entonces está llevando, como él mismo dijo en su discurso, apenas se dio la noticia que él era el presidente electo en el país, él dijo en su discurso, vamos a unir a las dos Colombias. ¿Cuáles de esas dos Colombias? Pues esas dos Colombias, la Colombia oligárquica, las clases dominantes, terrateniente, mafiosa, y la otra Colombia popular, obrera, indígena, que ha estado excluida durante mucho tiempo. Ahí se refleja la posición de Petro de la pequeña burguesía, que está en el medio de esas dos Colombias que se están matando entre sí. Bueno, matando no, los de arriba tirándose principalmente a los de abajo. Entonces, digamos que lo que vemos en este análisis es eso, que el régimen tuvo un respiro y con ese gobierno va a amortiguar el estallido social, pero que en última no va a poder gobernar para los dos y que va a tirar para un lado o para el otro. Y pues lo que le corresponde ahorita a los comunistas es luchar por construir una verdadera dirección revolucionaria, porque si algo demostró este estallido social
es que si no existe una dirección revolucionaria, no existe una dirección esclarecida, el movimiento de masas, por un lado, espontáneamente no puede romper los límites que le impone la democracia burguesa, ¿sí? Que no significa que no sea importante, es decir, el movimiento espontáneo es muy justo en sus reivindicaciones, pero no es revolucionario en cuanto por sí solo no puede romper los límites de la democracia burguesa, requiere de la conciencia, de la dirección consciente, para elevar esas miras y poder llevar hacia otras opciones revolucionarias. Pero claro, al no estar una dirección revolucionaria con influencia en las masas y que sea reconocida, pues el movimiento espontáneo va a terminar en el Estado, claro que ayudando, o sea, siendo ayudado por un lado por la represión total del Estado colombiano, pero acompañado, es decir, garrote y zanahoria, o principalmente zanahoria o garrote, y por un sector de fuerzas reformistas, oportunistas, que están ahí también actuando, haciendo de apagafuegos de todo este fuego social que se va despertando. A mí me parece muy interesante eso de que al final aquí se ve como en Colombia, digamos, no ha tenido fuerza esa pequeña burguesía progresista, izquierdista, hasta ahora con gobiernos, digamos, más uribistas y tal, como nos has dicho, y que mientras el Partido Comunista de Colombia, que digamos ha podido mantenerse a la izquierda siempre, haya tenido estas ideas tan bernsteinianas y de repente haya dicho, no, pacto bueno, como se dice aquí, me agarro a un clavo ardiendo y voy a lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí se ve también su carácter, como has dicho, ¿no? Que al final se ha puesto a favor de Petro y al final esto nos lleva a esta desmovilización a la que se está dando, o vamos, el redirigir este descontento hacia una alternativa democrática que, bueno, poco puede tener, ¿no?, como resultado. Y bueno, siguiendo un poco con esto, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias de la victoria de Petro? Sí, pues bueno, como comentaba, ha despertado muchísima ilusión, ¿no? Y el problema con estos gobiernos de progresistas es que por un lado le han la ultraderecha o esos sectores más reaccionarios que no quieren pactar y son totalmente monopolistas, digamos que lo que van a hacer es hacer una oposición muy férrea, incluso no se puede descartar la opción del golpe, si bien yo no creo que Petro sea Allende, o sea, Allende está muy a la izquierda, Petro está muy a la derecha de Allende, o sea, a pesar de que Allende pues uno le puede hacer varias críticas, pero pues hay que hacer un análisis. Allende sí era, o sea, tenía un programa más radical que el de Petro. Entonces, pero claro, la opción de un posible golpe de Estado está ahí. Esos sectores van a tratar de por todos los medios de generar problemas. Justamente apenas él salió electo, ya están generando noticias de pánico económico, de que el dólar en Colombia ya se está vendiendo a cierto precio, están cayendo las acciones de algunas empresas colombianas, por ejemplo, de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Entonces van a tratar de generar un ambiente de pánico económico, de difundir fake news, pues con el fin de sembrar caos y eso. Entonces, por un lado, consideramos que sí, va a haber grandes ilusiones en este gobierno. Petro ahorita en este momento lo que está haciendo es tratar de concretar ese acuerdo nacional, porque por un lado no solamente manifiesta su intención de, como comentaba, de unir esas dos Colombias, sino también porque él necesita lograr una mayor unidad para impulsar las reformas que éste quiere impulsar, teniendo en cuenta que el pacto histórico, si bien tiene un porcentaje considerable en el Congreso, no es la mayoría, entonces requiere atraer otros sectores de la derecha y estos partidos tradicionales para lograr impulsar las reformas que necesita. Hace poco, ayer el presidente César Gaviria, que fue presidente de Colombia, uno de los impulsores de las políticas neoliberales en el país durante su gobierno en los años 90, es el jefe del Partido Liberal, otro de los partidos tradicionales de las clases dominantes en el país, manifestó que su bancada del Partido Liberal en el Congreso iba a apoyar a este gobierno, es decir, no iba a estar en la oposición, sino que iba a entrar a darle apoyo a este gobierno.
Curiosamente, el presidente César Gaviria en estas pasadas elecciones apoyó a Federico Gutiérrez, que era el principal candidato del uribismo. Anteriormente a ese apoyo, Petro y César Gaviria ya se habían reunido. Ellos se reunieron en la casa del expresidente Gaviria y pues para tratar de acercar al Partido Liberal a este pacto histórico. Al final César Gaviria decidió optar por Federico Gutiérrez, el candidato del uribismo, pero ahora de que ya Petro está en el poder, decidió volver a reunirse con Petro y le manifestó su apoyo. Entonces Petro ya está teniendo apoyo de estos sectores neoliberales tradicionales para este acuerdo nacional y para estas reformas. Entonces, estamos viendo que puede, es decir, para tener que gobernar va a tener sí o sí el apoyo, y bueno, también ligado por esa noción de acuerdo nacional de estos partidos tradicionales, ¿sí? Porque él está llamando a todos los partidos, no excluyendo a algunos, sino a todos los partidos, a todas las organizaciones, tanto de derecha como de izquierda, a este acuerdo nacional. Entonces, si él quiere implementar sus reformas, ahí es donde tiene que maniobrar, como si tiene que dar concesiones, porque las va a tener que dar concesiones a estos sectores de la derecha, pero en algún momento también va a haber una presión desde abajo de estos sectores populares que pusieron sus esperanzas para que implemente verdaderamente esas reformas que él dijo que iba a implementar, que de por sí pues tampoco son muy radicales. Él habla de una reforma agraria, pero no, él prometió durante su campaña electoral ante una notaría que no iba a realizar expropiaciones. Por ejemplo, tampoco se le ve que quiera romper contra estos organismos del imperialismo como la OCDE o la misma OTAN, de la cual tiene como una posición ambivalente. Entonces, digamos que el gobierno está en una situación así, ¿no? De tratar de lograr ese acuerdo nacional. Entonces, está tratando de conciliar intereses antagónicos que en algún momento va a tener que tirar para un lado, y lo más probable es que termine tirando para el lado de las clases dominantes. Entonces, lo que vemos es que este gobierno va a despertar ilusiones, pero a su vez luego va a despertar mucha desilusión, va a sembrar una desilusión en las masas, y eso puede generar también en el auge, en el crecimiento de los mismos sectores ultraderechistas. Ocurre mucho que estos sectores ultraderechistas comienzan a tomar fuerza en estos gobiernos progresistas. Se vio en Brasil, ¿no? Luego todos estos gobiernos del PT, el Partido del Trabajo, pues, de los trabajadores, subió Bolsonaro. Lo mismo ocurrió en Argentina, en Ecuador, que ahorita están en un paro nacional de varios días. Después de todos estos años del correísmo, pues luego vinieron otros gobiernos ya muy reaccionarios. Entonces, digamos que son posibilidades, escenarios que vemos que pueden ocurrir con un posible gobierno de Gustavo Petro. Claro está que reconocemos de que si él confiere algunas reformas importantes para la masa, pues es algo que hay que saludar, digamos, tampoco de rendirle pleitesía y eso, pero pues que hay que señalar que si otorgó una reforma que realmente beneficia a la clase obrera y las masas populares, pues que hay que señalarlo. Que hay que rechazar a las maquinaciones de la ultraderecha, claro, todos los revolucionarios, los comunistas, tienen que tener una posición de rechazar cualquier intento de golpe por parte de la ultraderecha o cualquier intento de tratar de tirar abajo este gobierno, aunque no significa un apoyo al gobierno, sino más que todo como impedir que la reacción pues interponga un gobierno dictatorial tirando abajo a este gobierno. Yo en el vídeo que subí hace ya creo que fue el lunes, en el que hacía un análisis de Colombia, de las elecciones de Colombia y de Gustavo Petro, junto con el de Andalucía y el de Francia, yo dije que, bueno, dentro de lo que cabe, ¿vale? La victoria de Gustavo Petro, bueno, podía traer cierto bien a Colombia, pero entendiendo este bien siempre en un contexto, ¿de acuerdo? En un contexto democrático burgués capitalista que seguramente con un gobierno derechista, reaccionario, y ya ni hablamos de la ultraderecha, no lo va a tener por lo trabajador. Ahora bien, como bien has indicado, que se aplica un reformismo honesto y que puede beneficiar a las trabajadoras,
bienvenido sea. Ahora bien, lo que vamos a subrayar una y otra de los comunistas es que son insuficientes. Son insuficientes y todo lo que se pueda venir, por ejemplo, en materia económica, social o política, que sea muy progresista, los comunistas siempre tienen que recalcar al pueblo trabajador que no son más que migajas, comparando con el pastel completo que es el socialismo y el control del poder obrero por parte el establecimiento del poder obrero en general, ¿no? Claro, eso es lo que yo he discutido mucho estos últimos días, ¿no? Porque me decían, no, porque claro, Gustavo Petro ha estado en Bogotá y claro, ha traído, bueno, la ciudad no sé qué la gestionó bien, ha traído muchos avances, muchas mejoras. Digo, sí, pero dentro de un contexto muy claro, que es el contexto del cual él no puede escapar, porque si escaparía, lo quitarían, literalmente. O sea, la gente tiene que meterse en la cabeza de que un verdadero revolucionario nunca se le va a permitir gobernar. Ni siquiera se le va a permitir que tenga voz, o sea, gobernar ya, o sea, y has mencionado antes Allende, vamos a hablar del Frente Popular en España, por ejemplo, también. O sea, hay muchos ejemplos históricos que tenemos que tener los comunistas en cuenta de que eso es una auténtica falacia, de que un verdadero revolucionario no puede llegar al poder por la vía parlamentaria y además no solamente llegar al poder, sino que realizar un cambio, un vuelco al país en la caracterización del propio Estado y convertirlo en más, que no voy a decir ni socialista, o sea, más progresista, más democrático en términos para la gente, ¿no? Es que si realmente empieza a tambalear los sistemas de la base del sistema colombiano, lo echarán. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando qué es lo que está pasando en Perú con Castillo, por ejemplo, también. Es decir, o por ejemplo, nosotros, la gente los trabajadores de España creo que ya han visto bastante lo que ha supuesto este gobierno súper progresista, súper socialista y demás. Claro, nosotros ahora podemos hablar porque estamos ya como en el final de este gobierno y se va a dar lo que precisamente tú decías, León, que es las siguientes elecciones. Yo creo que ningún español tiene duda de que va a ganar el Partido Popular con mayoría absoluta y barriendo toda la izquierda. Y una cosa digo, la derecha va a ganar, hay que asimilarlo ya. Espero que no tenga que depender de Vox. Porque si depende de Vox, que es la derecha más reaccionaria en términos, pues eso, sociales y demás, porque lo económico no deja de ser más que un partido liberal, ¿no? Pero muy reaccionario, de carácter muy reaccionario, en lo político y en lo social, ¿no? Espero que gane el PP como mayoría absoluta, porque dentro de lo que cabe, ¿no? Pero tampoco, o sea, que tampoco puede ser. Y eso viene porque efectivamente en un momento es como una ola, ¿no? O sea, en un momento crece, tiene mucho apoyo, genera ánimo, pero luego, bien decía Rosa Luxemburgo, el reformismo deviene obligatoriamente en frustración. Y es que es así. O sea, porque todo lo que se promete, si se lleva a cabo, es a medias. Siempre es a medias. Y si no, no se cumple, literalmente. No se cumple. Y yo sí me invito a la gente a que coja el programa de Podemos en 2014 y lo compare con el programa de hoy, 2022, o lo compare con lo que han hecho. ¿Vale? Y 3/4 de lo mismo vamos a hablar del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Que de socialista obrero tiene lo que yo puedo tener de africano, ¿no? Entonces, es que eso quiero que lo entienda la gente, porque ha habido muchos comentarios con muchas críticas al respecto de, oye, pero Petro tal, ya, que sí, que puede traer algunas mejoras y yo no lo voy a negar, pero que son mejoras dentro de un marco bien específico, ¿de acuerdo? Y es verdad también que bueno, que a Petro, al fin y al cabo, la labor que le tiene que criticar es la derecha, pero nosotros tenemos que ser críticos con todo esto, porque eso sería claudicar ante Petro, ¿de acuerdo? Y saber que es insuficiente, siempre recalco lo mismo, es insuficiente. ¿Podrán tener mejoras? Sí, por supuesto, que habrá algunas mejoras en torno a las luchas parciales, como puede ser el ecologismo, el feminismo, el indigenismo, seguro, es que no me cabe ni la menor duda, pero son insuficientes comparado con realmente los problemas que vendrán para los trabajadores. Yo, mucha gente con los que he debatido, he dicho, esperar 2 o 3 años, a ver cuántas huelgas obreras se dan en Colombia, a ver cuántos paro nacional no creo, porque
esta gente funciona como hecho somnífero en el pueblo trabajador y lo duerme. Pero ya habrá paros en el campo, paros en la industria. A ver, luego también, efectivamente, el auge de la ultraderecha, extrema derecha. Cuidadito. Y entonces, yo planteo, ¿no? O sea, ¿va a seguir las cosas igual como ahora ha venido Colombia? Hombre, no lo creo. Pero, efectivamente, esto es como una necesidad que tiene Colombia, ¿no? Yo creo que los colombianos tienen que experimentar que un gobierno pseudo progresista en términos bastante izquierdistas gobierne para que la gente vea realmente de qué es izquierda, qué es lo que representa, ¿no? Porque hasta ahora, como no habían gobernado, simplemente era como, bueno, están ahí, son como el mal menor, y Lenin ya lo decía, los comunistas británicos, por ejemplo, respecto a los laboristas, no, dejarles que gobiernen, los comunistas no van a ser los que impidan, dejarles que gobiernen para que el pueblo trabajador vea lo que suponen las políticas de los laboristas. Esto puede ser bastante parecido también, es decir, hasta ahora no se ha visto de izquierda de gobierno, ahora lo vais a ver. Ahora lo vais a ver, es lo que hay, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, León, yo te quiero preguntar, para que quede claro, ¿cuál es el trabajo que tienen que desempeñar ahora los comunistas consecuentes colombianos de cara a, bueno, a la nueva Colombia, con comillas, ¿vale? La Colombia ahora con Petro de presidente? ¿Qué trabajo deben desempeñar los comunistas, los revolucionarios en general, vaya? Sí, pues mira, desde el portal Revolución Obrera se viene impulsando, como ya comentaba, la necesidad de que Colombia, la clase obrera y el pueblo colombiano necesita contar con un nuevo partido comunista verdaderamente revolucionario, que no haya la cola de los programas burgueses, de que no promueva una política de conciliación de clases, ni difunda el pacifismo burgués, ni el cretinismo parlamentario, de creer de que a través de las elecciones que Colombia va a entrar a una nueva situación histórica, sino que realmente lo que necesita Colombia es la revolución socialista. Entonces, el llamado que hacemos es que en este momento se requiere construir ese partido para, como parte también de una nueva internacional comunista, porque se necesita es que se requiere en ese momento lo que la clase obrera no tiene. Y yo creo que no solamente en Colombia, sino en gran parte en otros países del mundo, es que la clase obrera no tiene independencia política. Y si la clase obrera no tiene independencia política, no tiene independencia ideológica, pues tampoco va a tener independencia organizativa. Entonces, siempre se va a presentar esta disyuntiva de que ante un momento de crisis del capital, donde ya no solamente se pone en cuestión la existencia misma del capitalismo, sino la existencia misma de la humanidad y del ser humano, digamos, como en este planeta por todo lo que viene la contaminación y demás, la clase obrera no puede seguir estando presa del programa burgués o siendo un títere más de la pequeña burguesía democrática para sus intereses. La clase obrera tiene que romper con esos partidos de la democracia pequeño burguesa, con estos partidos de la burguesía democrática, progresista, y tiene que luchar por construir su propio partido revolucionario como parte de una nueva internacional. Y esto puede ocurrir porque, como ya mencionábamos anteriormente, no es la primera vez que ocurre estos gobiernos progresistas en Latinoamérica. Yo sé que en Europa también han habido estos gobiernos y van a haber otros más, porque se presenta lo mismo. Hay una crisis del capital, las masas salen espontáneamente en estas grandes huelgas políticas de masas, que no solamente se dieron allá en el Estado español, sino que se dieron en Francia, se dan en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, etcétera, en diversos países, en el sudeste asiático. Entonces, este sector de la burguesía democrática, con esa pequeña burguesía democrática y acolitado con los oportunistas, es decir, con los revisionistas, con esos partidos comunistas falsos que están ahí, terminan llevando a las masas, a la clase obrera, al apoyo de estas fracciones de la burguesía. Entonces pasa lo que tú dices, se termina salvando el régimen burgués, pero digamos que bajo una gestión distinta, pero en últimas que sí, puede entregarle ciertas medidas, pero se termina
salvando y salvaguardando la propiedad privada sobre los medios de producción y el régimen de la burguesía. Mientras tanto, otro sector de la burguesía más reaccionario, fascista o filofascista, sigue teniendo fuerza y sigue agarrando y sigue agarrando. Entonces, la forma en que utilizan estos sectores para de alguna manera chantajear, porque es eso, es un chantaje que le hacen a la clase obrera, es que digan, voten a nosotros porque vienen los fascistas, ¿sí? Voten a nosotros para que no ganen los fascistas. Entonces aparece esto de la teoría del mal menor. Votemos a los progres, sí, no son la gran cosa, no son el socialismo, pero al menos no está gobernando la ultraderecha. Curiosamente, cuando gobiernan los progres, la represión es la misma. Envían las tanquetas a los obreros en huelga, les dan armas a los neonazis allá en Ucrania. Entonces, dice, pero estos progres se supone que no sé, bajo un gobierno de ellos no nos van a reprimir y nos están reprimiendo como cualquier gobierno burgués. Entonces, ahorita la tarea de los comunistas colombianos, y yo creo que a nivel internacional, es luchar por construir un verdadero partido comunista. Un partido comunista que organice a esta clase obrera, que sea muestra esa independencia política y que si por alguna razón sea la necesidad de que presentarse a las elecciones, porque pues ya llevar la voz de la clase obrera allá y utilizar estas elecciones como tribuna, pues que sean con sus propios candidatos, que sean con su propio programa revolucionario y que ahí en la actuación de la tribuna parlamentaria sea la denuncia de este sistema burgués y la necesidad de superar el parlamentarismo. Ese, digamos que es un partido que necesita la clase obrera, un partido revolucionario, ¿sí?, que lleva a la clase obrera por la revolución. Y pues la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, está en función de luchar por ese nuevo partido, ha llamado a la clase obrera, ha llamado a distintos sectores revolucionarios a que rompan con sus direcciones reformistas y a juntarse con los demás revolucionarios para construir ese partido. Y digamos que esa es la tarea que tienen ahorita estos comunistas, aprovechar este tiempo, digamos, de amortiguamiento, en donde las cosas están aparentemente en calma, para avanzar en ese proceso y para estar pendientes de lo que de los próximos estallidos sociales que ocurran, porque como tú dices, van a aparecer huelgas, van a aparecer más cosas, entonces hay que darle ya una organización más consciente, teniendo en cuenta la experiencia pasada, para que se avanzar aún más de lo que ha ocurrido en estos momentos. Yo creo que ya esa sería como más que todo como la tarea ahorita en este momento, construir el partido y construir la nueva internacional comunista. Y al final, bueno, esta idea sí es obviamente bastante correcta y ojalá se pudiese llevar a cabo, pero para eso se necesita un movimiento comunista fuerte, ¿no? Como tú has dicho, en un partido. Pero hoy en día, ¿cómo está ya no solo el movimiento comunista en Colombia, que también háblanos un poco de cómo se ve este espectro comunista, sino también incluso las ideas comunistas, revolucionarias, a ver cómo se ven en Colombia y cómo es el trato entre el movimiento comunista en general colombiano? Sí, bueno, pues el movimiento comunista en Colombia no es tan amplio como se está en España, en el Estado español, que hay muchísimos partidos comunistas y organizaciones de distintas corrientes, ¿no? Digamos que acá ya más pequeño, digamos que como el más conocido es el Partido Comunista Colombiano, que pues, desde la portada Revolución Obrera y otros comunistas, no solamente los que son militantes de la Unión Obrera Comunista, simpatizantes, sino aquellos que son comunistas que pues están por fuera del partido, digamos que consideran que es un partido que tiene una política menchevique, es reformista, no solamente en estos años, sino que viene de mucho tiempo atrás, casi que de los años 40, 50, incluso pues en ese partido ocurrió mucho en ese momento en los partidos en los años 60 que tuvieron esas decisiones producto del 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS, de todo el reformismo, de toda la crítica a la democracia, bueno. Entonces este partido pues tiene una política de estar en estas coaliciones electorales interclasistas con un programa democrático burgués y que busca pues un gobierno
que ellos llaman democrático, que pues no es socialista, pero que tampoco es democrático, o sea, pues tampoco es burgués así reaccionario, sino que es democrático. Entonces está este Partido Comunista, pues que está en eso, está ahorita en el Pacto Histórico, fue de los partidos que organizó el Pacto Histórico, de los principales sostenes. No sé si en este gobierno de Petro le den un ministerio o no, vaya uno a saber, pues ya algunos de sus militantes que son políticos ya han manifestado que se reflejan en Yolanda Díaz, en los Santiagos, en los Enrique Santiagos y bueno. Y hay otras organizaciones, pues digamos, está la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, ya hay organizaciones más pequeñas como la Organización Poder Proletario, hay una organización que se hace llamar Partido Comunista de Colombia, Fracción Roja, digamos que en su mayoría son organizaciones pro partido, es decir, no son propiamente partido, sino que son organizaciones pro partido, de las cuales pues se está en contacto y se habla sobre la necesidad de hablar, de avanzar de construir el partido, y pues lo mismo, habrán uno que otro colectivo comunista disperso. Digamos que eso respecto a lo que yo puedo decir que son organizaciones que son o se consideran comunistas, ya discutir de que si son o no son, pues bueno, no quiero extenderme ahí, pero digamos que eso es más o menos como lo que es organizaciones que se consideran comunistas. Ya respecto a las guerrillas, pues ya son otra cosa. Ahorita la única guerrilla como tal que está ahí, podríamos decir, es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que propiamente comunista no podría decir, que ellos se consideran, sí, marxistas-leninistas, pero pues ellos caen como en una casa en un eclecticismo teórico, que cogen de otras teorías, de la teología de la liberación, no sé, de corrientes populistas. Entonces digamos que pues no lo menciono porque propiamente el movimiento comunista no están ahí, además porque es una guerrilla, no es un partido o una organización política de la clase obrera. Entonces sí, en este momento... Sí, sigue, perdón. No, Sigue. Entonces digamos que el movimiento es débil, digamos, no es tan fuerte. Pero pues la idea es seguir avanzando en construir ese partido. La Unión Obrera formuló hace un tiempo un programa para la revolución en Colombia, donde se hace un análisis del país, de sus fuerzas sociales, de cuáles son sus enemigos, de cuál es la vía que debería tomar la revolución en el país. Incluso hay unas medidas que tomaría la futura dictadura o República Socialista de Colombia. También ha formulado algunos documentos como la línea militar, es decir, cómo sería la línea militar de la revolución en el país, una línea de masas. Incluso hizo una propuesta de formulación de una nueva línea general para el movimiento comunista internacional. Y ahorita está en proceso está luchando la Unión Obrera Comunista por impulsar una conferencia internacional de organizaciones y partidos comunistas marxistas, leninistas, maoístas. Digamos que junto a otras organizaciones maoístas en otros países están en ese proceso. Digamos que eso le puedo comentar, digamos, desde el portal Revolución Obrera, desde la Unión Obrera Comunista, de lo que se viene adelantando, de lo que se ha hecho, y pues se está en ese proceso. Pero sí, el movimiento comunista acá en Colombia pues no es tan, no como ocurre en el Estado español, que hay partido comunista tal, y todos se presentan a elecciones y cada uno por su lado. Es que además es muy importante tratar esta cuestión, ¿no? Porque es al hilo que estabas hablando antes, ¿no? De que siempre hay, por las propias contradicciones del capitalismo, no hay movilización espontánea y demás, pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente, Lenin ya nos lo decía, es que ese espontaneismo va a surgir, o sea, surge, ¿vale? ¿Cuál es el trabajo? Que los comunistas le den una dirección consciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que al no existir ningún partido comunista, o mejor dicho, al existir 800 partidos comunistas, ¿vale? Pues acaba o solapándose entre ellos o ninguno controlando nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el que tiene un poco de fuerza, no, el que acaba imponiendo su fuerza es la pequeña burguesía progresista,
y se lo lleva y institucionaliza. Por eso mismo es muy, muy importante la constitución de un partido. Es más, yo creo que en el canal muchas veces lo hemos repetido, necesidad al menos de un partido comunista unificado, donde hay un programa al menos mínimo, y seguramente, o sea, dentro del partido, o sea, porque yo es lo que a veces no entiendo, ¿no? O sea, se intenta coger como un partido monolítico ideológicamente hablando. A ver, habrá muchísimas, o sea, sí, el centrismo democrático habrá que aplicar en una dirección y demás, pero habrá muchos análisis, muchas disputas ideológicas y demás que tienen que quedar de puertas para dentro del partido. Pero urge, tal y como estamos actualmente, es que no nos podemos permitir el lujo, ¿de acuerdo?, de que los comunistas estén tan desperdigados y que el pueblo trabajador pague como lo está pagando. Estamos viendo, y en Colombia imagino que será igual, el precio del combustible cómo está, la luz cómo está, el precio de la vivienda, el coste de la vida. Y esto va más, y nos meten la guerra de Ucrania de por medio, nos meten en no sé qué de por medio, y a fin de cabo siguen con lo mismo. Y por eso mismo urge realmente el constituir algo unificado, pese a las cosas internas que pueda haber, pero ahí tiene que prevalecer el centrismo democrático. Pero al menos, o sea, el sentarse y debatir, intentar crear algo de unos puntos mínimos sobre los cuales trabajar. Y eso, bueno, ya sé que parece una tarea enorme, pero es que es el primer paso. El primer paso, no se puede ni siquiera, yo creo, hablar de revolución ni nada, si ni siquiera se puede constituir un instrumento válido y fuerte para ayudar a la clase trabajadora, porque sí, un partido puede tener 400 militantes, pues que sí, que, o sea, entienden, ¿no? O sea, es muy, muy importante, por eso mismo también quería tratar esto con el movimiento comunista. No puedo cerrar el vídeo antes de decirte de que, bueno, queremos aprovechar también, ya que tenemos el blog de entrevistas, a ver si nos concedéis una entrevista escrita y así también podéis explicar un poco también de manera escrita y explayaros desde vuestro colectivo y explicar también las tesis que habéis mencionado de la Nueva Internacional Comunista y así, que yo creo que es bastante interesante y bueno, nosotros desde aquí os abrimos la invitación si queréis participar en el blog de entrevistas con una entrevista escrita también. Aunque bueno, eso ya lo concretaremos más tarde. No sé, Julen, si quieres decir algo tú antes de que terminemos. Y luego le doy la palabra a León. Yo la verdad que muchas gracias por haber accedido a la entrevista otra vez, León. Muchas gracias por hacernos un análisis tan detallado. La verdad que yo había cosas que tampoco controlaba tanto, entonces el haber visto eso y haber visto similitudes incluso con lo que está pasando en España, pues ayuda bastante. Así que muchas gracias y espero que vaya todo muy bien por ahí. Tú, León, no sé si quieres decir alguna última palabra antes de despedirnos ya oficialmente. No, pues agradecerles nuevamente a ustedes por la invitación, enviarles saludos a ustedes, a todos los camaradas, a toda la clase obrera, a todo el proletariado español y las más populares de allí. Espero que tanto en Colombia como en el Estado español y a nivel internacional se siga avanzando en este proceso de construcción de nuevos partidos comunistas verdaderamente revolucionarios como parte de una nueva internacional comunista que realmente pues el proletariado a nivel mundial lo necesita, la humanidad lo necesita y el mundo en sí mismo también necesita la revolución comunista. Pues de verdad, León, un auténtico placer tenerte en el canal. Muchísimo ánimo también y un saludo a todos los camaradas. Que creo que va a venir tiempos, bueno, de una especie de reflujo revolucionario, ¿no?, por la victoria de los progresistas y demás, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando a diario y cumpliendo en las bases que habéis comentado, que son muy, pero que muy interesantes. Nada, vamos a dejar aquí el vídeo. Bueno, esto ya para los espectadores, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like, suscribiros al canal. Dejaremos también en la descripción del vídeo los enlaces de la organización para que podáis echar un ojo a, pues eso, a las ideas y artículos que puedan tener y si algún colombiano está interesado, pues para que puedan contactar con vosotros también. Así que nada, un saludo, espero que todo vaya fenomenal, que la lucha no me caiga aquí, sino que se dé un flujo revolucionario que pueda realmente concienciar las masas y aspirar a algo más. Así que nada, camaradas, lo dejamos aquí, esto es todo. Saludos, camaradas. Saludos.